Y en ese tiempo oré, puse las manos en el nombre de Jesucristo y ese joven fue liberado en el hospital de Castro. Y bueno, todos los enfermos ahí sentados mirando asustados porque no conocían a Cristo, yo le dije al Señor Jesucristo que protegiera también a esos enfermos porque estos espíritus de repente toman dominio en partes débiles. Y el Señor, el Espíritu Santo, me enseñó cómo hacerlo siendo tan joven, en el Evangelio tan nuevo, me enseñó y me dejé usar por las manos del Señor. La cosa que parecía una película, ese ungimiento, esa lucha, esa batalla que viví en ese tiempo junto a mi Señor Jesucristo. El Espíritu Santo que era instrumento en las manos del Señor. Él fue sanado, pero mientras el proceso, él se afirmaba con la parte de los talones y la cabeza. Se levantaba esta parte para arriba y se dejaba caer una vez y otra vez. Y de tanto ungimiento que había en ese momento, él expulsó una cosa así como cuando uno está resfriado, no sé cómo se puede llamar eso, una flema así, y en el centro una tela de sangre, pero huelía como carne podrida. Y ese día la gloria fue del Señor porque hizo algo en el joven. Bueno, esa fue la experiencia y tantas experiencias que he vivido, más o menos de ese nivel, por la misericordia de Dios. Él en este tiempo, siempre le hacemos la invitación a la iglesia, pero él llegará su tiempo. Pero veo ahí la misericordia de Dios, que la misericordia de Dios es grande. Amén. Como decía un hermano antes, yo le contaba esto, el Señor conoce el futuro de nuestras vidas. Así que eso sería una parte de la experiencia que he vivido. Amén. Amén. Hermano Marco, mientras tanto, están algunas imágenes también pasando de el trabajo que se hace en diferentes partes, misiones locales, evangelismo, en parte de los diferentes lugares donde estamos aquí reunidos, ya sea en Padre Las Casas. ¿Dónde? ¿Sí? Eso es en Colonia Yungay. Sí, eso es Colonia Yungay, hermanos. No sé si el hermano, eso es en Padre Las Casas. No, eso es Padre Las Casas. Más atrás. Sí, eso sí. Bueno, y fue cuando la misión empezó, ¿cierto?, a misionar en ese lugar, ¿cierto?, a trabajar con evangelismo. Con muchos hermanos de acá de la iglesia íbamos a predicar el evangelio en ese lugar de Colonia. Y estamos trabajando hasta el día de hoy. Y bueno, esa es la iglesia que se construyó después, los cultos al aire libre. Y salíamos a hacer invitaciones para esos cultos maravillosos que se hacían en ese lugar. Ahí están los hermanos, ¿ves? Almas de allá de la Colonia. Y bueno, mi madre, ahí se hacían los cultos en el hogar de mis padres. Cuando se empezó la obra, mi esposa, el hermano Samuel. Salíamos a distintos lugares a hacer invitaciones. Y hasta el día de hoy, yo con mi esposa lo seguimos haciendo en ese lugar. Y esas son las experiencias que hemos vivido. Y después, a través del tiempo, de los años, terminamos con vigilias, campañas en la iglesia que ya está construida y funcionando el día de hoy. Amén. Escuchamos a Marco en Amén. la experiencia. Les saludo, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, en realidad, lo que a lo mejor vamos a mencionar de alguna forma, esperamos en el Señor que sea de mucha bendición para ustedes. Nosotros compartimos en el trabajo evangelístico con nuestro hermano Fernando, que lo preside en el Padre de las Casas, y en realidad hubiera mucha experiencia que puede alguno contar. En realidad hemos pasado por experiencias de sanidad, de milagros, hemos visto milagros de parte del Señor sobre las personas, hemos visto sanidades, restauraciones, hemos visto gente convertirse y tantas otras situaciones que sin duda uno pasa cuando está en medio del campo, hermano querido. Nosotros siempre hemos dicho, somos los que vamos al frente a la guerra, somos los que estamos en este campo de batalla y somos los que experimentamos esto en vida. Amén. Y yo les podría contar una de ellas, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos con el evangelismo de ir ¿cómo se llama? Lonquimay. La primera vez que fuimos a Lonquimay, nosotros como departamento con el evangelismo junto a Misiones, llegamos a las últimas casas de la cordillera de ese lugar. Ese fue nuestro enfoque. Nosotros con la hermana Alexis en ese entonces no teníamos una dirección en sí donde ir o alguien que nos esperaba. Nosotros fuimos a pura fe porque el Señor nos había expuesto eso en nuestros corazones. Con otros hermanos de otra iglesia agarramos un camión, hicimos una campaña de mercadería, llevamos bolsas de alimentos y con ese fin llegamos allá.
recorrimos varias casas y llegamos, me acuerdo, una de las últimas que estaba, que era la casa de la hermana María. Y cuando llegamos a ese lugar, la primera vez, bueno, nosotros entramos, por ejemplo, con el alimento, ¿no es cierto?, con la ayuda, y después, si podíamos cantar, le pedíamos permiso, y después a lo que nosotros dábamos, que era predicar. Pero siempre, yo le digo a los hermanos, nosotros somos inteligentes y somos sabios, ahora los hijos del Señor. Y dentro de eso, empezamos a hablar del Señor, y ellos dijeron, no, hagan un culto y todo. Y así que empezamos a cantar. Y después que terminamos el ejemplo, empezamos a pedir las peticiones para poder orar por la familia. Y ella me decía, la mamá, la hermana María, que tenía una oración muy especial por uno de sus hijos que estaba ahí presente. Era un hombre varón y mayor que mí, pero estaba con trago él en esos momentos, estaba con trago, me acuerdo. Y le hablé del Señor. Y me acuerdo que le presenté el plan de salvación, le hablamos de quién éramos, qué es lo que hacíamos, cuán importante que él buscara del Señor y que el Señor lo podía sacar de esas condiciones que estaba, que no importaba la condición que estuviera, porque el Señor llama a quien quiere, como quiere, y que nosotros somos un ejemplo vivo para eso. Y le hablé harto del Señor y le hablamos al hogar y todo. Pero ¿saben que él dentro de eso me escuchaba y me dijo, no hermano, por esta vez no, me dijo, pero para la próxima puede ser. Yo le decía que el día de mañana no lo conocíamos y que nosotros lo volvíamos a Temuco y que nosotros estábamos seguros donde nosotros íbamos a ir a parar si nos pasaba algún accidente de vuelta, pero yo no sé la vida de él. Con tal que él no aceptó, en otras palabras, esta oportunidad. Así que oramos, nosotros nos vinimos, no sé si los hermanos se acuerdan de eso. Y hace varios años atrás, hermano. Y resulta que eso nosotros siempre íbamos fuimos como en estas fechas después de invierno porque ya había nieve y todo. Y llegó justo para el año nuevo y me comentan una noticia muy trágica, hermano, y yo se lo comento. Resulta que este varón en su casa, como ellos eran de campo y para el tiempo de verano, ya se iban para el norte a trabajar y con eso ellos volvían y se podían mantener durante el periodo de invierno. Y cuando estuvo en el norte, en su casa, en el año nuevo, se mató, hermano. Se mató trágicamente. Se desgolló, yo le voy a decir francamente, porque eso fue lo que me comentaron. Delante de sus hijos y su señora, en su casa. El día de Año Nuevo, el mismo día de Año Nuevo, hermano. Y como era día de Año Nuevo y están todos en fiesta, el cuerpo estuvo alrededor de 2 días, creo, para que fueran a retirar. Imagínense. Y eso me informaron a mí esos días. Y imagínense cómo quedé yo. Pero dentro de eso, había una paz en mí. Y una tranquilidad. Porque, ¿saben? Porque entendí que nosotros debemos predicar en todo momento. En toda instancia, en todo lugar. Si el Señor nos da una oportunidad, nosotros debemos hacerlo de alguna u otra forma. Entregar ese plan de salvación, hermano. Yo decía, Señor, si yo no lo hubiera hecho hoy, me hubiera quedado con esa carga hasta cuando yo partiera de aquí, hermano, sinceramente. Porque me hubiera sentido responsable de que tuve este varón enfrente mío y no le hablé del Señor. Yo le hablé del Señor, él no aceptó. ¿Me entiende? Mi responsabilidad, como dice la palabra, ya esa sangre no está en mí, o sea, esa responsabilidad de esa sangre no está en mí. Y yo se lo cuento, se lo comento, porque quién sabe el día de mañana si a usted le puede pasar una experiencia así. Fue muy cruel. Siempre se acuerdan y esa familia siempre nos recuerda cada vez que van para allá. Allá me conocen como el niño Marco, porque yo fui muy joven en ese lugar. Y ellos se sorprendían de que siendo muy jóvenes, nosotros andábamos predicando del Señor. Eso les quería contar, que aprovechen esa instancia, hermano. Y cuando ustedes puedan, prediquen del Señor. Amén. Maravillosos testimonios. Sin duda el Señor está tratando también y desafiándonos a nosotros a través de cada palabra de nuestros hermanos. Y qué tremendo es nuestro Dios. Ahora vamos a ir por misiones transculturales. Como les decía, todos nuestros hermanos que están ahí han tenido la oportunidad de viajar fuera del país a un lugar, y ellos también tienen hartas cosas que pueden comentarnos. La pregunta para ellos es: Ale, vamos a empezar por ti y después seguimos para ella. ¿Qué ha sido lo más chocante estando en otra cultura?
Bueno, primero todos los saludos, en amor de Dios. Pucha, hay varias cosas que fueron impactantes para mí porque el hecho de compartir como en la privacidad con otras personas, porque ellos como son muy explícitos las cosas que hacen, no tan allá, tan profundo, pero en sí, en el cocinar y el conocer sus hogares, creo que lo que más me impactó fue como la independencia de los pequeños. Ah, claro, perdón. Bueno, en mi viaje que tuvimos junto con un grupo, nosotros viajamos hacia la Triple Frontera. Estuvimos insertos en la comunidad guaraní de la aldea de Cuñapirú. Bueno, durante este periodo nosotros estuvimos trabajando con esta comunidad y se nos dio a conocer muchos espacios en los cuales ellos trabajaban. Trabajaban a través de agricultura y muchas otras áreas. Y dentro de esto de que me chocó fue como el tema de la independencia de estos pequeños. La verdad es que a la edad de 4 o 5 años ellos andan caminando por la selva solos. Y me sorprendía porque nosotros íbamos caminando a través de la selva y aparecían de la nada pequeños. Y pequeños que eran muy despiertos porque, por lo que entendimos nosotros, estos pequeños eran como muy informantes de la comunidad. Como ellos estaban atentos a todo lo que pasaba alrededor y aparte ellos informaban a los caciques de la comunidad. Entonces, para nosotros que nuestros pequeños o a nosotros mismos, no era como tan así, la verdad. Entonces para mí fue como choqueante. Dentro de este proceso fuimos hacia conocer al cacique. Y la verdad es que la pequeña que nos acompañó no tendría más de 5 años. La pequeña que nos guió hacia donde el cacique, que eran como unos... ¿Cuánto? ¿Unos 5 kilómetros, 6 kilómetros? Entonces eso igual es choqueante.